Buenos días, buenas tardes, buenas noches y de nuevo aquí con Carlos y con mi compañera Fina. Hola. Estamos en este bonito paseo y a Fina le surgió una pregunta. Fina, ¿cuál es tu pregunta para Carlos? Mi pregunta es, ¿cómo has llegado a este paraje, a este momento de tu vida en el cual estás, con este proyecto tan precioso? O sea, ¿qué te ha llevado, qué te ha motivado o cuál es tu historia para llegar a este momento y a este lugar tan precioso? Bien, la motivación yo diría que siempre la he tenido, de querer vivir en un entorno natural y estar en armonía con la naturaleza. Aunque sea un tópico, es eso. Realmente hay que sentirlo. Hay veces hay gente que tiene que saber realmente lo que uno quiere, porque hay gente que lo dice de boca. Lo que importa es sentirlo de corazón, quererlo vivir aquí. Entonces se juntó en un momento, que es lo que digo a veces, casualidad llama a los necios al destino. Y me llevó aquí. Me llevó aquí, además de una manera pim pam pum. Fue una casualidad. Yo estuve, una serie de circunstancias que me llevaron, que yo estaba viviendo durante 20 años en un piso. Y bueno, como era un piso de alquiler y era provisional, pues nunca me sentí integrado, ¿no?, en ese piso y siempre tenía en mente ir a vivir. Es cierto que mi pensamiento era en un sitio más salvaje, más hacia el Pirineo. Co-creabas todo el rato. Claro, intencionabas con tu mente y tu corazón estaban siempre en esto. Co-crear. Co-creación. Co-crear. Claro, hice un intento de creación de una... No me gustan mucho las etiquetas, pero vamos, hay que utilizar alguna palabra, de una ecoaldea, es decir, un proyecto colectivo para ir a vivir en el campo. Tengo una mentalidad soy muy mental. Digo, a ver, vamos a analizar la situación. Me gusta vivir en el campo. Yo solo no puedo hacerlo. Tengo unos puntos fuertes y unas carencias. Bueno, vamos a juntarnos con otras personas, digamos, que nos podamos complementar estas carencias, yo aportarle lo positivo, la otra persona aportar lo suyo. Crear la comunidad antes de que exista. Claro. Esto es el cohousing y es también Esto viene de los eseños. Los eseños ya lo hacían. Sí, ya lo hacían. Lo que pasa, haciendo un análisis crítico, de que es difícil esto. Y por eso he dicho antes que no se trata solo de querer algo y manifestarlo de una manera desde la mente, un poco desde la moda, y decirlo y no sentirlo. Y bueno, hice yo hice una reunión que había más de 150 personas, o sea, en medio del campo, que me quedé asustado, ¿no? Hice una llamada en un grupo y me empezó a contestar gente y pero claro, qué bonito, ¿no? Este mismo sentir, ¿no? Que tenemos ya muchas personas, ¿no? Qué bonito. Y digo, ¿y cómo lo hacemos esto? ¿Cómo lo gestiono? Digo, claro, en mi casa habían unas 70, 80 familias que... contando familias monoparentales con un niño, algunos separados, otros que eran 3 o 4, y claro, hago la suma y esto son 160, 170 personas. Digo, bueno, pues hago una reunión en medio del bosque. Hice una convocatoria, mis hijos me ayudaron haciendo unos carteles con una casita y un arbolito y la chimenea echando humo y lo pusimos a los árboles indicando el camino, digo, con una flecha por aquí, la reunión del proyecto rural. y así hasta un claro y bueno, nos reunimos todos allá y fue muy interesante. No funcionó y se quedó abortado, digamos, antes de hacerlo. Perdona, ¿hace cuánto? A ver, yo diría que hace
unos 15 años, 13, 14, 15. Claro, pero yo creo que el nivel de conciencia ha subido, bueno, por muchas circunstancias, y yo creo que en esto, que hace 15 años a lo mejor no tenía todavía ese empuje del todo, yo creo que ahora es el momento. Es posible, porque conozco otra gente de aquí del grupo sobre salud que está haciendo lo mismo, y por lo que me explican, porque claro, yo ya estoy fuera, lo lleva mucho más maduro, ¿eh? Claro. Lo lleva mucho más maduro, sinceramente. Tiempo, claro. Sí. Claro, el problema que hay, que aunque haya la vocación de querer salir de este sistema, es que estamos tan inmersos en él que hay muchas, malas costumbres. Una es la teoría y otra es la práctica. Entonces la teoría es bonito. Yo me he pasado leyendo libros del Mariano Bueno y del Pamier un montón de años, hasta que pude tener mi finca. Y cuando tuve mi finca también creía que me iban a venir de fuera con todo lo de la bioarquitectura. Y he hecho el mismo camino que tú. Me he dado cuenta que por mi forma de ser, por mi entorno familiar, podríamos sacar adelante un proyecto familiar, pero no un proyecto comunitario, porque yo soy muy de mis cosas, ¿no? Y entonces salirnos de una crianza que ha sido individualista y llevarla a una sociedad utópica como las sociedades utópicas que se hicieron, todos los proyectos que se hicieron en la época del marxismo y los edificios a nivel de arquitectura me ha tocado estudiarlo, y en la teoría se hacía las familias viviendo en comunidad y los proyectos urbanísticos en la época del comunismo, ¿no? Se hizo. Pero, claro, ¿por qué no termina de funcionar? Yo vengo de un país que es cooperativista 100%. Allí las viviendas se hacen en cooperativa y es normal. Construir de forma cooperativa en Uruguay es lo normal. Cuando tú sales del Uruguay ves que no es lo normal. Para nosotros lo normal es construir en cooperativa. Y entonces existen todos los modelos de cooperativismo, ¿no? En vivienda, en modos de trabajar y todo lo demás. Pero la gente se pelea. Somos seres humanos. Y lo más difícil de ser humano es la convivencia. Y luego, donde entra el dinero de por medio, ahí ya lo hemos pifiado. Y es ahí. Entonces, primero tienes que tener la experiencia, porque hasta que no te das contra la pared y lo pruebas, si no, Carlos, te hubieras quedado con las ganas. Yo me hubiera quedado con las ganas. Y no me pasó nada extraño, pero fui viendo que aquello lo compré yo, lo hacía todo con mis recursos familiares, pues también lo disfrutaba con mis recursos familiares, ¿no? Porque tú no tenías ganas, después de haber trabajado toda la semana, invertir todo eso ahí, que el fin de semana se te llene de gente, ¿a santos de qué? De pronto, si esa gente no ha colaborado. Claro. ¿Sabes? Entonces, sí, muy bonito, una vez, 2 veces, 3 veces, pero después quieres tu espacio porque es tu casa. Claro. ¿No? Entonces, de la teoría, que es muy bonita, a la práctica, aquí tenemos al Carlos que nos puede explicar. Pobre de mí, ¿no? Yo lo que observé en su momento, que es difícil de aceptar, o sea, básicamente tú lo has dicho, es una cuestión de individualismo y de pensar que una cierta parte de intolerancia. Y a veces sabe mal en sectores, en grupos que precisamente se hace alarde de sociabilidad, de tolerancia y de aceptación, que precisamente encontremos con esto. Una persona que se marchó en ese momento aceptaba absolutamente todo, el grupo estaba completamente de acuerdo. Lo único que era vegetariano y había gente que no lo era, entonces no aceptaba que hubiera gente que no fuera vegetariana. Claro, siempre le explicamos, no se trata de hacer como antes la matanza del cerdo, allá en medio, el pobre cerdo degollado y gritando y tal, no, pero si una persona dentro, pues que no sé, quiere comer carne, porque todavía está en su momento, en su proceso, lo que sea, que puedes decir que está en su camino, bueno, pues
tampoco, pero bueno, el que quiere irse, que se vaya, ¿no? Y otra separación, bueno, básicamente fue la definitiva, no, perdón, hubo otra, o sea, entre hacer un grupo que sea cerrado o un grupo abierto. O sea, un grupo cerrado era sencillamente vivir los pocos, que se fueron yendo gente, al final, digamos, quedamos unos 7, 8 familias. Básicamente vivir exclusivamente nosotros, cerrado, digamos, al entorno exterior. Mi punto de vista era al contrario, de hacer algo abierto, porque para que podamos ser ejemplo para explicar esta manera de vivir. Hay circunstancias intermedias. Alguien puede vivir en Barcelona y no querer vivir con nosotros, o no poder, por cuestiones del trabajo, de niños que en ese momento a lo mejor son adolescentes y es una ruptura muy, muy fuerte en ese momento, porque tenga unos padres que estén cerca, que haya que cuidar, por lo que sea, la circunstancia que uno quiera, pero que le guste el proyecto, que quiera formar parte del proyecto, no al 100%, pero sí parcialmente. Entonces esa gente puede venir los fines de semana, participar en una serie de actividades y abrirlo. Y es educativo, es divulgativo también, porque claro, esa persona puede ser una semilla y hoy o mañana formar algo en otro sitio. Que seguro que lo hará. Porque ya tiene el ejemplo. Seguro y ya ha aprendido de los errores. Entonces, dentro del proyecto de actividades que yo concebía, era hacer un camping. Un camping... los ambientes se seleccionan, igual que en un bar o un restaurante, cada uno tiene un estilo, y entonces el mismo cliente al entrar ya ve, uy, esto no es para mí. Entonces, claro, si hay un camping, sí que puede venir cualquiera, no vamos a decir, no, tú no puedes entrar, pero ya se ve un poco el estilo, y entonces uno que es que no va conmigo, pues ya no repetiría, y al que le gusta, esa repetiría. Entonces se crea esa energía, exacto, se crea. Y claro, esto había gente que estaba completamente en contra, decía que era mucho mareo, mucho entrar y salir y tal. Bueno, yo no lo veía un problema, porque siempre hay un espacio privado y un espacio, digamos, abierto, ¿no? Claro. Y después la ruptura definitiva era entre gente que tenían una visión más espiritual de la sociedad, ¿no? Concretamente, digamos, estaban interesados en un tipo de chamanismo, así, y otros que lo veían más desde un punto de vista, digámoslo así, político, más concreto, que chocaba completamente con el otro. Y bien, o sea, de manera que al hacer esta... había alguna anécdota divertida, pero tampoco hace falta extenderse mucho. La idea es esta, no hay que entrar. Esta era la pregunta básica. Y entonces, ¿qué te ha traído aquí al final? ¿Toda esa experiencia previa? Bueno, entonces, claro, me encontré solo, pero con, como has dicho, con esta creación que ya tenía yo para hacer esto. Pero completamente perdido, que digo, bueno, es que ahora sí que no sé ni cómo hacerlo. Esto tiene forma, esto tiene sustancia aquí, ¿eh? ¿Y encontraste este sitio antes o después de todo esto? No, eso después. Eso fue después, en un momento que casi dices, bueno, pues ya llegará el momento cuando tenga que llegar. Entonces, en ese piso, que era un piso viejo, que estaba bien, pero bueno, un piso viejo y tal,